Paraguay erko hetamba eponanda yeya jaiba. Upebare yeyaramo hañamomba eguasubemana coñenderecoja. Bienvenidos a otro especial de Paraguay Salvaje. Y hoy salimos a buscar al lagarto terrestre más grande que habita en el Chaco, el Teyuguazupután. Estamos hablando de un robusto lagarto colorado que puede llegar a medir hasta 1.35 metros y pesar hasta 10 kilos. Pero a pesar de su gran tamaño y apariencia de dragón, el Teyuguazuputá es una criatura totalmente inofensiva y tímida. El Teyuguazuputá es un animal muy especial porque es una especie endémica acá del Chaco Seco. Se lo puede encontrar en el bosque chaqueño y también en zonas más abiertas como las sabanas. Incluso cuando están activos se los suele observar frecuentemente al costado de los caminos y las carreteras. Sin embargo, estos enormes reptiles no siempre están activos para observarlos, ya que cuentan con un estricto régimen de hibernación, que va aproximadamente desde los meses de febrero a octubre, tiempo en el que se mantienen inactivos y ocultos en sus madrigueras subterráneas. En este tiempo de hibernación, las hembras también inician su incubación, por lo que son las primeras en entrar mucho antes que los machos y las últimas en salir de sus huecos subterráneos, pero ya acompañadas de sus crías que están listas para una vida independiente. En cambio, los machos, que salen mucho antes que las hembras, ni bien salen, ya están nuevamente en busca de nuevas parejas, luciendo un color rojo intenso, que es su color de cortejo, con el cual pretenden conquistar a las hembras. Las hembras, sin embargo, presentan un color negro o un color oscuro brilloso, con el cual se puede diferenciar perfectamente de los machos, pero podría confundirse con otra especie de teyú, el cual es el teñujú, que habita mayoritariamente en la región oriental. La alimentación de estos reptiles también es sorprendente, ya que se alimentan de todo lo que está a su alcance, incluso de serpientes venenosas, por lo que el Teyuguazuputá es un importante regulador, por ejemplo, de serpientes como yarará y cascabeles que se encuentran en este hábitat. Lamentablemente, la población de estos increíbles animales va disminuyendo, y es principalmente a causa de la pérdida de hábitat, el tráfico de especies para la comercialización de su piel y también porque son frecuentemente atropellados en las rutas. De todas estas amenazas mencionadas, el ser humano es el principal protagonista, por lo que somos los únicos capaces de revertir esta situación. En nuestras manos está que el Teyuguazuputá siga formando parte de nuestra grandiosa naturaleza paraguaya. Espero que hayas disfrutado de este especial y nos volvemos a encontrar en una próxima edición con más de Paraguay Salvaje.